Fernando Gutiérrez Barrios, el superpolicía del sistema, nació en Veracruz en 1927. Fue hijo de Ana Barrios Bravo y Fernando Gutiérrez Ferrer, un militar en retiro que se ganaba la vida modestamente con una paletería en la calle Independencia. Como estudiante de primaria, Fernando era el primero en llegar y esperar cerca de una hora que se abrieran las puertas del plantel. Seguramente por influencia de su padre veía desde entonces la carrera militar como la manera más loable de servir a la patria. Ser guardián de la soberanía nacional, custodio de la bandera y garante de las instituciones revolucionarias, confesó mucho después, constituía todo su proyecto de vida. Así, a los 16 años, se inscribió en el colegio militar, graduándose en 47, pero sin llegar a sobresalir. En 1950 fue reclutado por la Dirección Federal de Seguridad, la temida DFS, encargada de los servicios de inteligencia del Estado mexicano. Pronto, Fernando destacó ahí como proveedor de información puntual y detallada sobre las amenazas a la paz interna del país. Gutiérrez Barrios había hallado por fin su sitio en el ecosistema político de México. En 1956, casi por casualidad, aprendió a Fidel Castro, el Che Guevara y otros conspiradores contra la dictadura cubana, a quienes se les había confundido con traficantes de armas. Esto le valió la aprobación de Winston Scott, representante de la CIA, que lo integró a su red de informantes. Irónicamente, también se ganó entonces la amistad de Fidel por su trato comedido y caballeroso. Esa amistad tuvo importantes consecuencias en los años siguientes, cuando Castro se negó a apoyar cualquier movimiento guerrillero en México e incluso facilitó al gobierno mexicano información sobre los disidentes que acudían a Cuba en busca de entrenamiento. En 1960, su jefe, el subsecretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, le confió la misión de evacuar sigilosamente del país a Ramón Mercader, asesino de León Trotsky, al terminar su condena. Gutiérrez Barrios lo logró sacándolo del penal en un camión de comida y embarcándolo con un pasaporte solicitado a la Embajada de Checoslovaquia en un vuelo de Mexicana de Aviación, con destino a Cuba. La madrugada del 11 de septiembre de 1961, con el capitán Gutiérrez Barrios a la cabeza de más de 200 hombres, la DFS desactivó el movimiento subversivo del general Celestino Gasca Villaseñor, exgobernador de Guanajuato, que pretendía derrocar al presidente Adolfo López Mateos. 7 años después, cuando ya era director de la DFS, situó espías en las facultades de la UNAM para seguir el curso del movimiento estudiantil. Algunos testimonios señalan que Gutiérrez Barrios solicitó los 2 departamentos del edificio Chihuahua en Tlatelolco, donde se apostó el Batallón Olimpia la tarde del 2 de octubre, para intentar la detención de los líderes estudiantiles y que estuvo presente durante el enfrentamiento que terminó en una masacre. Gutiérrez Barrios fue nombrado subsecretario de Gobernación en 1970. Desde su oficina se dirigió la inteligencia y represión contra los movimientos guerrilleros que en aquellos años de la llamada Guerra Sucia incluyó la detención de prisioneros por tiempo indeterminado en los campos militares, el acoso a sus familiares y los interrogatorios bajo tortura. Con el mismo cargo, ya bajo el gobierno de José López Portillo, sus tareas cobraron un carácter más político. Participó en las conversaciones con los antiguos dirigentes comunistas en 77, así como en la concesión de amnistías a exguerrilleros. En 82, Gutiérrez Barrios fue nombrado director de Caminos y Puentes Federales. Parecía el final de su carrera, un cómodo retiro ante el ascenso de una nueva élite política priista que se alejaba del nacionalismo revolucionario para emprender reformas económicas de carácter liberal. Pero en 86 el presidente Miguel de la Madrid lo consideró el mejor candidato a la gubernatura de Veracruz, donde existían varios focos de inestabilidad. En efecto, en 87 Gutiérrez Barrios aprendió al poderosísimo cacique veracruzano Cirilo Vázquez Lagunes. Luego, en la campaña presidencial de 88, se mostró como magnífico operador político en su estado, en el que el candidato Carlos Salinas de Gortari obtuvo un porcentaje de votos mucho mayor que en otras entidades. El presidente Salinas lo nombró secretario de Gobernación en 88. Su tarea principal fue el control de la crisis causada por las cuestionadas elecciones, el mantenimiento de la paz y la reconstrucción del apoyo político al presidente, mermado desde la ruptura de la corriente democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas con el PRI. En 89 participó en el operativo de captura del líder del sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia La Quina, acusado de acopio de armas y narcotráfico. Sin embargo, la centralización salinista de las tareas de política interna en la oficina de la presidencia le fue restando poder a la Secretaría de Gobernación, lo que llevó a que en 93 Gutiérrez Barrios presentara su renuncia.
El 9 de diciembre de 97, a los 70 años de edad, Fernando Gutiérrez Barrios fue secuestrado en la Ciudad de México y liberado unos días después. Hasta la fecha se sabe poco de aquel evento. 3 años más tarde regresó a la política, encargándose de coordinar al interior del PRI la nominación del candidato presidencial bajo un nuevo procedimiento abierto y democrático, que favoreció a Francisco Labastida Ochoa. En aquellas elecciones del año 2000, con el triunfo del candidato opositor Vicente Fox, el veracruzano contempló la caída del partido y del sistema para el que había trabajado toda su vida, del que desde la infancia había querido ser custodio. Fernando Gutiérrez Barrios, quien fue quizás el hombre más representativo del sistema político mexicano del siglo XX, sobrevivió muy poco tiempo a ese derrumbe. Cuando desempeñaba el cargo de senador por el estado de Veracruz, se sometió a una operación aparentemente exitosa, pero falleció sorpresivamente unos días después, el 30 de octubre del año 2000.